a grabar la sesión del día de hoy y voy a compartir mi pantalla. No voy a compartir mi pantalla, voy a poner simplemente para tener pero yo no voy a poder ver el chat. Lo que voy a hacer es conectarme desde mi celular también a la clase, eso no puede ser en todas las clases, y así puedo ver el chat. Y mientras tanto les cuento, la clase de hoy será hasta las 10:20, hasta las 11:20. Como ustedes sabrán, la universidad o sea, la carrera se encuentra en proceso de acreditación. Estamos en una parte del proceso que depende de nosotros como escuela. Y es una parte bastante importante porque, ya ven que vamos a comenzarla. Y 837, 837, 1596. Y ahí ya me conecté. Ya. Ahí sí. ¿Sí? ¿Aló? Ya. Y también aquí con esto veo lo que ustedes ven en pantalla. Sería eso. Bueno, es más de lo que se podría ver. Ahí sí. Después de mucho tiempo pudimos conectarnos con un compañero, bueno, uno de sus compañeros está acá presencial, y además, digamos, continuar con lo que sigue. La última evaluación, estoy completando, digamos, esa corrección, ha sido más o menos lento por la cantidad de evaluaciones que hay que corregir, pero yo creo que entre hoy y mañana vamos a terminar. Y nosotros ya nos preparamos a la recta final del curso. Antes de continuar, quisiera remarcar el tópico de la acreditación. Una preguntita, jóvenes, en la casa. Cuando estoy desde acá, por ejemplo, ¿me escuchan bien? A ver, parece que sí. ¿Sí se escucha? Perfecto. Perfecto. O lo veo así, se apaga, no. Un segundito. Nuestra carrera ha vivido varios procesos de acreditación. Siempre tuvo acreditaciones por sobre los 4 años. Siempre. Pero en la última acreditación, el proceso no fue muy positivo y logramos 2 años de acreditación, lo que es muy, muy poco. Muy, muy poco. Se apeló a la Comisión Nacional de Acreditación y se logró 1 año más. Esto fue en 2019. Es decir, 2020, 2021 y 2022 la carrera está acreditada.
Pero 3 años sigue siendo bastante poco. Nosotros estamos en el proceso para comenzar el próximo año la siguiente, a ver, la siguiente acreditación. A ver, quiero ver, ¿cuál fue el último apunte que vimos, Benjamín? ¿Te acuerdas? ¿O qué vimos en el último apunte? Función inversa. Entonces, claro. Entonces nos falta ver algunas funciones importantes. El proceso de acreditación de una carrera involucra a todos los actores de la carrera. Y una de las opiniones que más se toma en cuenta es la de los estudiantes. A usted en algún momento es probable que lo citen a conversar con los pares evaluadores y le pregunten varias cosas. También es probable, o sea, debería haberle llegado a su correo una encuesta, ¿cierto? ¿Le hablaron de esto en la mañana? ¿Con qué tuvieron clase en la mañana? ¿Era a las 8:30? ¿No? ¿No tuvieron clase a las 8? No tuvimos clase, pero fue usted el primero. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces es conveniente que tratemos ese tema porque debería haberles llegado a ustedes a su correo una invitación a resolver una encuesta. Esa es una encuesta de autoevaluación de la carrera que evalúa el nivel de conocimiento que tenemos nosotros, todos los actores de la carrera, respecto, ya, ahí si la podemos dejar entrar. La tengo que dejar entrar acá. Decía, esta evaluación o esta encuesta mide el nivel de conocimiento que tenemos en varios aspectos de la carrera. La información está. Usted entró a una carrera a principios de año y en esta carrera le hemos hablado, por ejemplo, del perfil de egreso, de cómo son las evaluaciones, cómo las evaluaciones de cada curso se supone que deberían estar midiendo ese perfil de egreso. Y es una encuesta que se responde con grado de satisfacción respecto a las afirmaciones. Se hacen una serie de afirmaciones y usted tiene que decir si está de acuerdo o no con ello. ¿Ya? La invitación es que usted responda a esa encuesta con la mayor conciencia posible, ¿ya? Porque es importante esa información. Que usted responda a conciencia y que se pregunte, de toda esta información, ¿yo debería tenerla? ¿Yo debería saber esto? Y si no lo sé, ¿por qué no lo sé? ¿Porque no me han entregado la información o porque yo no he ido a buscarla en los medios donde está? O sea, trate de ser, no mentir, obviamente, eso sería sumamente negativo, pero ser consciente de lo que está respondiendo. Tenga en cuenta que los años de acreditación que logremos en este proceso van a influir también en usted. Usted se va a graduar probablemente, y eso esperamos, o sea, que tengamos una cantidad de años de acreditación importante, de tal modo que los estudiantes que ahora están en el primer año culminen su carrera culminen sus estudios con la carrera ya acreditada. Ante cualquier duda, pregunta, consulta que usted tenga con ese instrumento de evaluación, hágalo saber, me envíe un correo. Nosotros vamos a tener la clase hasta las 11:20, les decía, porque precisamente la acreditación nos exige varias reuniones y fue imposible por haber tenido el día de ayer feriado no mover el horario en la que nos citaron a una reunión, un par de profes. Ocupe ese tiempo para resolver, para mirar la encuesta.
ocupe ese tiempo, si va a tener harto rato y la encuesta no le va a tomar más allá de 15 minutos. Lo que sí, lo que sería sumamente perjudicial para la carrera es que usted no lea la encuesta y la responda sin mirarla, o sea, poniendo ahí cosas al azar. Lo que se le está pidiendo es que lea cada una de las preguntas y la responda a conciencia. Hay algunos temas que quedaron fuera de lo que nosotros habíamos estudiado de funciones, como por ejemplo la monotonía. La monotonía de una función. Y eso está en el apunte, estoy aquí viendo los apuntes del curso. Debería estar en el apunte 8. Y no sé si ese apunte lo tengo en el aula virtual. Si no está, obviamente, lo vamos a subir. Funciones monótonas, claro. En el apunte 9 tenemos algunas funciones importantes. También las vamos a estudiar. Entonces, ¿a qué nos referimos con funciones monótonas? Estas son algunas definiciones solamente, jóvenes. Estas son algunas definiciones. La monotonía de una función tiene que ver con si en cierto intervalo crece o decrece. Es decir, para una función que va de un subconjunto de los reales hacia el conjunto de los reales, diremos que es creciente o decreciente. Creciente o decreciente. En un intervalo. Si cumple cierta característica, y eso es lo que me gustaría que dedujeran ustedes. Si cumple cierta característica. Tratemos de averiguar cuál es esa característica. Para averiguarla, o para deducirla, ¿sí se ve bien? Para deducirla, pensemos gráficamente. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una función creciente. F es creciente. Creciente en el intervalo A, B. Entonces, independiente de cuáles son los valores de A y B, ¿cierto? Independiente de cuáles son esos valores de A y B, la función es creciente si su gráfica es más o menos así. Tiene esa forma. Vamos a pensar en algo un poquito a lo mejor más, no tan lineal, pero por ejemplo así. Entonces acá tenemos f de A y f de B. Y quisiera expresar esta condición para que una función sea creciente o decreciente en lenguaje matemático. ¿Qué ocurre con dos valores cualquiera? Pensemos en dos valores cualquiera aquí. Un cierto x1 y un cierto x2. ¿Qué pasa con sus imágenes? Y agradecería que me escribieran en el chat porque yo no los escucho muy bien. ¿Qué pasa con las imágenes? Sabemos lo siguiente. Sabemos
que x1 es menor que x2. ¿Qué ocurre con las imágenes? Con f de x1 y f de x2. ¿Qué ocurre con esas imágenes? ¿Qué relación de orden tienen? X1 es menor a X2. Entonces, f de X1 es menor que f de X2. Es decir, cuando la función es creciente, la desigualdad se mantiene. F de X1 es menor que f de X2. Cuando la función es creciente, exacto. Liam Benjamín Muñoz, sí. Cuando la función es creciente, cuando f es creciente, la desigualdad se mantiene. Ahora, si f es decreciente, a ver, ocurriría algo similar. Tendríamos, ¿cierto? A, B. Aquí la imagen de A sería mayor a la imagen de B. Sería f de A. Acá sería f de B. De A y f de B. De abajo. Y si tomo dos x cualquiera, un x1 y un x2. ¿Qué podríamos decir? Es decir, si x1 es menor que x2, entonces, con las imágenes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas imágenes? Se invierte el orden, digamos, se invierte el orden. Claro, como dice Benjamín, como dice Kevin. Entonces, ¿puedo borrar el pizarrón, cierto? ¿Sí? ¿En la casa puedo borrar el pizarrón? Por lo menos esta parte, para que tengamos una definición formal. Ahora pasemos a la formalización. Entonces, yo lo voy a escribir así. Definición. Sea f una función de un subconjunto de los reales hacia los reales, diremos que f es creciente en este intervalo a, b, subconjunto de A, si x1 menor que x2 implica que f de x1 es menor que f de x2. ¿Ya? Y diremos que es decreciente
decreciente en el mismo intervalo A, B, el conjunto de A, ¿sí? ¿Cómo sería ahí la definición? ¿Cómo sería ahí la definición? Si f de x, ya, si x1 menor que x2, implica ¿qué cosa? Que f de x1 es mayor que f de x2. Esa es la definición. Entonces, les propongo un pequeño ejercicio. Un ejercicio. Demuestre que la función afín f de x igual a mx más n es creciente si m es mayor a 0 y decreciente si m es menor a 0. ¿Ya? Tómense un minutito para eso, un par de minutitos, y continuamos al tiro. Yo voy a ver qué pasó ahí, por qué me llamaron. ¿Vale? Un segundito.
¿Cómo le fue? En la casa, como lo habrán hecho, vamos a conectarnos de nuevo acá porque. A ver, voy a mirar acá. Está. Y creo bien que esto dice. Voy a volver a estar aquí con el chat. 837. Eso. Entonces, yo los leo en el chat, para que ustedes me digan. Lo que tenemos que demostrar la anfitrión me permitirá entrar, lo que permitirme entrar aquí mismo. Lo que tenemos que demostrar es que si m es mayor que 0, eso implica que f es creciente. Y en otro caso, si m es menor que 0, eso implica que f es decreciente. Entonces comencemos por la primera. Porque si hacemos la primera, la segunda no va a ser tan difícil. ¿Ya? Comenzamos con el hecho de que m es mayor que 0. Y queremos demostrar que la función es creciente. Entonces, ¿qué deberíamos demostrar? Para que la función sea creciente, para que f sea creciente, debe ocurrir ¿qué? ¿Qué debería ocurrir para que f sea creciente? Ya, a ver, m me dice reemplazar valores mayores a 0 en n. Si yo reemplazo un valor, dos valores o tres valores, voy a tener eso, un caso, dos casos, tres casos. No voy a tener una deducción para todos los posibles valores. Benjamín Muñoz dice que debería ocurrir lo de la definición. Es decir, que x1 menor que x2 implica que f de x1 es menor a f de x2. ¿Cierto? Y lo único que podemos saber es que, primero, que la función tiene esta forma, ¿cierto? Y que m es mayor que 0. Eva dice, yo partí desde que x1 es menor que x2. Y ver qué pasa. Perfecto. Y como dice Gary Medel, veamos qué sucede. Entonces, x1 menor que x2. ¿Qué puedo hacer a esa desigualdad? ¿Oh? Ya. Y si multiplico por m, ¿ya? ¿Qué pasa con el símbolo de la desigualdad? ¿Ya? Ahí que me dicen, se mantiene también, me dice Benjamín Muñoz. ¿Por qué se mantiene? Claro. Entonces, x1, x1 sigue siendo menor que m, x2 por m es mayor que 0. ¿Me falta algo para armar la función?
Falta algo para, ¿ya? Más n y Liz Taylor, eso mismo, más n, ¿ya? Entonces ahora mx1 más n y mx2 más n. ¿Qué pasa con la desigualdad si sumo n? ¿Y eso por qué? ¿Por qué se mantiene esa desigualdad? Exacto, esto es por propiedades o propiedad en R, para no ser demasiado específico. Ahora, esto y esto no son más que f de x1 y f de x2. Por tanto, entonces, f es creciente. Para ser decreciente es casi lo mismo, prácticamente lo mismo, con la diferencia que al multiplicar por el m se va a invertir la desigualdad porque el m es menor que 0. Perfecto. Funciones acotadas. Una definición sobre funciones acotadas. Funciones acotadas. Bueno, diremos que una función es acotada superiormente. Diremos que una función es acotada superiormente sí. ¿Cómo vamos a establecer esta definición? De una forma recta, formal. Para todo x sub c, o para todo x, en el dominio de la función, no, esa definición no está correcta, puedo pensarla de esa forma. Porque no es para, primero existe este valor. Existe un A en los reales, tal que para todo X en el dominio, ahí sí, el dominio de F, ocurre que F de X es menor o igual que A. Al menos hay un valor. En términos gráficos, ¿sí? ¿Cierto? La función se acotada así por aquí, yo puedo encontrar un valor que nunca va a superar. Este sería el A. Este sería F de X. Eso significa que la función sea acotada superiormente. Por otro lado,
diremos que F es acotada inferiormente, diremos que F es acotada inferiormente. Está acotada inferiormente si existe un B en los reales positivos, en los reales en realidad, tal que para todo X en el dominio de F de X sea mayor o igual a B. Y tenemos lo contrario. Aquí ocurre algo opuesto. Por acá tenemos el B. Fíjese que a propósito, en los ejemplos gráficos, tanto el A y el B no tocan a la función. Pero evidentemente, si la función está acotada superiormente, tiene un punto que es máximo. Y si está acotada inferiormente, tiene un punto que es mínimo. ¿Ya? Finalmente, respecto a estas definiciones, F será acotada, o sea, acotada a secas, sin apellido, si es superior e inferiormente. Si lo es superior e inferiormente. ¿Ya? ¿No? ¿Algunas observaciones? ¿Algunas observaciones? Toda función acotada superiormente, toda función acotada superiormente tiene al menos un punto máximo. Tiene al menos un punto máximo. ¿Qué es un punto máximo? Vamos a diferenciar los puntos máximos en dos categorías, un máximo absoluto y un máximo relativo. ¿Ya? X sub 0 es un máximo absoluto de F si para todo X en el dominio de F, ¿van a ver eso? Para todo X en el dominio de F,
f de x sub 0 es mayor o igual a f de x. Para todo el dominio. Y diremos que es un máximo relativo x sub 0 es un máximo relativo si, vamos a decirlo así, existe un épsilon mayor que 0. En cálculo, el épsilon generalmente se utiliza para denotar valores muy pequeños. Por ejemplo, acá, fíjate, en un espacio pequeño de la función, ese punto es máximo. O sea, si yo tomo un valor hasta acá, por ejemplo, ya no va a ser un máximo ese punto. Entonces, el épsilon es un valor pequeño. Existe un épsilon mayor que 0, tal que f de x sub 0 es mayor o igual que f de x para todo x en el intervalo, vamos a decir, x sub 0 menos épsilon y x sub 0 más épsilon. Es decir, un pequeño intervalo. Si aquí está el x sub 0, me voy un poquito para acá, un poquito para acá. Me muevo un poquito en cada dirección. ¿Ya? Esa es la definición de máximo absoluto y máximo relativo. De forma análoga, se define el mínimo absoluto y el mínimo relativo. Se define mínimo absoluto. Y el mínimo relativo. Entonces, escriban la definición de mínimo absoluto, de mínimo relativo, y después me cuentan.
¿Cómo serían esas definiciones? El max, la bola. No, a ver. Algunas precisiones. Sí, esto es una bola, o sí, una bola en el espacio R2, pero eso tiene que ver con topología. Uno en cálculo utiliza estas definiciones de topología. No voy a definir todas esas cosas porque a mí lo que me interesa es que usted entienda que esto es para un intervalo pequeño. ¿Ya? Y esto sí, es la definición de una bola, pero no es un curso de topología, así que, ¿qué dice la definición de máximo relativo? Dice Thais. Es un máximo relativo si existe un épsilon mayor que 0. Este número es un número pequeño, tal que f de x sub 0 es mayor o igual que todos los f de x en un intervalo que depende de este x sub 0 y del épsilon. Es decir, para una región pequeña del dominio. Por eso se llama máximo relativo. ¿Cómo definiríamos el mínimo absoluto? X sub 0 es mínimo absoluto. De f. Si para todo x en el dominio de f, ocurre que f de x sub 0 es menor o igual que f de x. Sería. Benjamín, existe un epsilon mayor que 0. ¿Ya? Sí. Y la segunda, es decir, x es un mínimo relativo, x sub 0. X sub 0 es un mínimo relativo de f si existe un épsilon mayor que 0 tal que f de x sub 0 es menor o igual que f de x para todo x perteneciente o que pertenece al intervalo x sub 0 menos epsilon, x sub 0 más epsilon. ¿Ya? Definición de máximo y mínimo absoluto y relativo. ¿Qué nos va a quedar? Yo les voy a subir el apunte 8, el apunte 9 al aula virtual. En el apunte 9 hay una descripción de algunas funciones importantes. La función potencia, la función raíz cuadrada, las funciones trigonométricas, etc. ¿Digo las funciones importantes? ¿Cuáles tienes? ¿Ya? Función potencia. Función raíz. Función cajón. Perfecto, entonces estamos listos para entrar al límite. De todas formas voy a subir ese apunte porque lo que sigue para nosotros es el límite de funciones. Y ahí tenemos harto que trabajar. ¿Ya? Jóvenes, quisiera reiterar la importancia de la encuesta de autoevaluación que llegó a sus correos electrónicos. No sé si todos la recibieron. Si pueden confirmarme en el chat que recibieron esa encuesta. Si no la recibieron, revisen
en algún correo personal que hayan dado en algún momento en la universidad. Si tienen algún correo que no es el de la universidad, también revisen. Y revisen las carpetas de spam, que también a veces se van esas encuestas ahí. Hasta el apunte 9, perfecto. Gracias, Lía. Entonces les voy a subir el apunte 10. Era la pregunta que yo, por lo que de la establecimiento de la universidad. Sí. La respondí, pero a todas las preguntas no observadas. Ya, sí, es válido también, obviamente. A ver, no quisiéramos nosotros aquí decirles que tiene que responder, eso sería poco ético. Solo le pedimos que responda de acuerdo a lo que usted conoce o debería conocer. ¿De acuerdo? Tómense la próxima hora para responder. Y si tienen dudas, me pueden escribir al correo electrónico. Si no lo van a hacer hoy día, por último, que no pase de esta semana antes que respondan esa prueba, esa respuesta. La idea es que todos y todas los estudiantes de la universidad, o sea, de la carrera, respondan. Por mi parte, el día de hoy vamos a dejar la clase hasta acá, porque a las 11:30 tengo una reunión y tengo que ir a la casa central a estar en esa reunión, y es relativa a la acreditación. ¿Ya? Algunas cosas que son importantes. Hay un comité de acreditación conformado por estudiantes y profesores. De ese grupo de estudiantes que están en este comité, hay dos compañeros de nivel de ustedes. Una de ellas es Cristian Osorio y la otra persona es Benjamín Aguirre. O sea, si de pronto tienen dudas, pueden consultar con ellos. Ese comité también tiene una persona que está presidiendo, que en ese caso soy yo. Cualquier duda, pregunta que tengan con respecto a ese proceso, me pueden preguntar por toda confianza. Y estén atentos siempre al correo, porque vamos a estar informando constantemente de cómo va ese proceso. Por ahora estamos en un momento en donde toda la información que se obtiene emana de nosotros, pero el próximo año vamos a estar en un momento en donde a partir de esa información a nosotros nos van a cuestionar, o sea, nos van a examinar. Y esperamos a finales del 2022 tener ya claro cuál es nuestra acreditación. Dicho eso, no sé si hay dudas, preguntas. Por si usted no estaba cuando lo dije, las notas de la prueba deberían estar entre hoy y mañana. A más tardar. Y eso sería todo. Revisé la primera pregunta y sí, estaba casi todo bien. Fue la primera pregunta. Lo estuve revisando por preguntas. Entonces, próxima semana, apunte 10, ya nos metemos en tierra derecha, tenemos que ver continuidad y límites antes de la evaluación 3 y antes de la integridad. Son temas más o menos, no sé si complejos, pero son profundos. Eso es. Puede retirarse, chicos, nos vemos, un abrazo, cuídense, pórtense bien, acuérdense temprano.